Hermanos, estoy muy contento de estar aquí con ustedes y yo soy su profesor Daniel R. Kuiper. Cuando empezamos, siempre iniciamos la clase con un breve devocional y con una palabra en griego que pueden aprender. Y el devocional va a venir del libro de Santiago. Y vamos a seguir las 8 semanas con el libro de Santiago. Santiago 1. Entonces los primeros 8 versículos y la palabra para hoy se llama perasmois, y esta palabra perasmois quiere decir prueba o tentación. Así que cuando nosotros acercamos el libro de Santiago, y parte de esta clase es darles también interpretación bíblica utilizando griego y otros métodos, sabemos que Santiago era el hermano de Jesús. Era probablemente uno de los mayores entre la familia de María y Josué, y entonces él conoció bien a su hermano Jesús. Este libro tiene un sabor griego, pero más bien hebreo. Tiene un sabor hebreo, pero está escrito en un griego elocuente y bien educada. Fue escrito probablemente muy temprano en la historia de la iglesia. Hay una discusión si Gálatas o el libro de Santiago es el primer libro que entró como libro o que fue escrito como libro del Nuevo Testamento. El hermano de Jesús, Santiago, es también conocido como Jacobo. Los dos sirven. Y Santiago fue el hermano de Jesús que está mencionado en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12, 15, 21. También está mencionado en 1 de Corintios, el capítulo 15, y Gálatas, el capítulo 2. Está mencionado en varias ocasiones. No es el apóstol Santiago, no es el apóstol, pero es el hermano de Jesús. Y él entró en la comunidad de los apóstoles, así que tiene sello y carácter apostólico el libro, porque ningún libro puede entrar en el canon del Nuevo Testamento si no es apostólico. Tiene que ser escrito por los apóstoles de Jesús o venir directamente de la comunidad apostólico. Así que es apostólico. Probablemente fue escrito en el año, puede ser 49, 48, por ahí. Está escrito al evento de que los cristianos judíos tuvieron que huir de Jerusalén. Y sabemos que cuando Cristo salió, dejó su comunidad empezó a crecer, pero principalmente de hebreos en Jerusalén. Y muy pronto hay un apedramiento de Esteban. Esteban muere. Y el capítulo 8 menciona, el capítulo 8:1 de Hechos menciona que Esteban, su muerte provocó una gran persecución. Y los judíos salieron. Entonces creemos que Santiago fue escrito a esta ocasión. Hablando de Santiago, podemos decir ciertas cosas de él. Él apareció, dice que fue una de las personas seleccionadas para Cristo, para que Cristo le apareciera después de la resurrección. 1 de Corintios 15, 7 dice que apareció a Santiago, su hermano. Pablo lo describió como una columna de la iglesia, Gálatas 2. Vemos que Pablo se entrevistó con él porque él fue un líder en la iglesia de Jerusalén, Gálatas 1, 19. Pablo hizo lo mismo en su última visita. Entonces él tenía una gran amistad con el hermano de Jesús y que visitó con él porque fue un líder de la iglesia, Hechos 21, 18. Cuando Pedro fue librado de la prisión, les dijo a sus amigos que se lo comunicaran a Santiago, también en Hechos 12. Y entonces Santiago y Jacobo lo mismo, es una persona importante, una columna de la iglesia, y él llega a escribir esta carta posiblemente por ahí del año 50, después de esta gran persecución.
Algunas cosas sobre la carta es que la carta tiene una distintiva naturaleza hebrea. Entonces, por ejemplo, cuando habla de ser sabia o la sabiduría, eso es parte de la sabiduría que vemos en los libros como Proverbios y como las otras libros sapienciales que encontramos en el Antiguo Testamento, como Eclesiastés. Refleja una organización sencilla de la iglesia, solamente ancianos está mencionado. Y no hace ninguna referencia a la controversia sobre la circuncisión con los gentiles. Entonces encontramos varias cosas importantes. Los destinarios son los 12 tribus y vamos a hablar de esto en un momentito. Así que encontramos que este es un libro que tiene una naturaleza judía, que tiene un énfasis en la conducta de los cristianos y que tiene una organización sencilla y usa y es muy familiar con las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Entonces, es un libro con excelencia en cuanto al griego, pero también es uno que nos da un entender de la cultura hebrea. Ahora, empieza. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Qué gran cosa, que Él es siervo. En griego la palabra para siervo es doulos, siervo. Puede significar hasta esclavo, pero empleado también o siervo. Ahora, Él entiende que es un siervo de su hermano, de su medio hermano, Jesucristo. Y Él entrega su vida a Él. Pienso en un tiempo cuando los hermanos y la familia de Jesús con María vinieron a Jesús en Mateo 13 y ellos trataron de quitarlo de su enseñanza porque no creyeron en Jesús. Y hubo tiempo, un gran tiempo, cuando los hermanos dudaron quién era Jesús. Pero viendo a Jesús resucitado y el Espíritu Santo convenciéndolos, ellos llegaron a ser creyentes también en el Señor, toda la familia. Entonces, Santiago está escribiendo a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Como mencioné en Hechos, el capítulo 8, 1, hubo una nueva diáspora. Muchos judíos salieron a otras partes, llegaron a Tiro, llegaron a Antioquía, llegaron a diferentes partes, quizá a Roma también, llegaron a diferentes partes por la persecución. Y dice a los 12 tribus que se hallan dispersas. No son 2 tribus, la de Judá y Benjamín nomás, que sobrevivieron. Bueno, la verdad de las cosas es que no, porque encontramos varias menciones en el Nuevo Testamento sobre diferentes tribus. Y estas tribus sobrevivieron en el cautiverio. Entonces, el cautiverio de los asirios en el año 722 realmente no destruyó los 10 tribus, sino que ellos quedaron también como parte de la diáspora. Y eso está atestiguada en la Biblia. Por ejemplo, Ana, la profetisa, fue de la tribu de Aser y no fue perdido. Entonces, Zacarías y Elizabeth fueron de la tribu de Leví. Y así que las tribus están mencionadas en el Nuevo Testamento. Entonces, algunos sobrevivieron de las tribus. Y él está escribiendo a ellos. Luego dice, hermanos míos, considérense muy bien dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Y esa es la palabra de hoy. La palabra prueba es también tentación. Y la palabra en griego es perasmois, pruebas o dificultades o a veces tentaciones, la otra palabra que se puede decir. Pues ya saben que la prueba de la fe produce constancia. Prueba, constancia, hupomone. Eso es una perseverancia, eso es una fuerza. Dice que esa constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada.
O sea, Pablo está hablando aquí, o sea, Santiago está hablando aquí de la santificación y la vida y cuáles son los casos de la vida y cómo puede uno lograr realmente ser una persona que cumple con las buenas obras que Dios ha dado, que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Que seamos perfectos e íntegros sin que les falte nada. Eso es el deseo del judío. Tantos judíos buscaron una justicia propia, pero Dios ha preparado y solamente cuando creemos en Cristo, cuando sentimos su justificación, Dios nos da la tarea de ser santos y santificados. Entonces dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídeselo a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitados, llevados a un lado, a otro por el viento. Y eso es el mundo. El mundo está agitado y está llevado por todo lado. Pero el que tiene fe, esa es la persona que no está llevado por los vientos. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Y ahí termina la lectura para hoy. Que no seamos mundanos, pero que tengamos la fe en Dios, y que esta fe también está comprobado por medio de la dificultad, del reto, y produce una constancia y nos hace realmente mejores seguidores de Cristo, cosa que Santiago quería hacer y nosotros también. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque tú lo escribiste en griego y nosotros podemos leerlo, entenderlo y ya recibir beneficio del Espíritu Santo y la dirección de Él. Y en su nombre, en nombre de Cristo, oramos. Amén.